Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Adelante, Ada. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión. Eh, Vamos a iniciar con este seminario y bueno, queridos y estimados colegas, estudiantes y profesionales de la comunicación, como parte del equipo organizador de este encuentro, es un honor para mí darles la más cordial bienvenida al seminario en la era posmediática e inteligencia artificial. En un entorno donde las No, estoy bien, estoy bien. definen nuestras formas de interacción, este espacio se erige como un nodo fundamental para la actualización, el debate académico y el refuerzo de conocimientos. Este esfuerzo conjunto es liderado por nuestros distinguidos anfitriones y organizadores. No se le escucha. Te perdimos, Ada. Adelante, no te escuchamos. Hola, ¿ya? Listo, listo. Gracias. El doctor José Luis Estrada, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro de las investigadores SNI. Dos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante de la doctor en Ciencias Sociales por la UNAM, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Y la doctora Rocío Maciel Arellano, profesora investigadora del Departamento de Sistemas de Información del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. Actualmente directora del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes de la UG y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Miembro de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación. Es graduada del doctorado en Tecnologías de Información de la UDG y doctorado en Administración. Maestra en Metodología de Enseñanza y cuenta con una licenciatura en Derecho por la UDG. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a aquellos quienes fortalecen la estructura de este seminario. El maestro Martín Hernández Alcántara, colaborador clave en el área de vinculación. El licenciado Alejandro Trujillo, colega periodista de Guadalajara, quien es parte fundamental en la organización de este seminario. La realización de este proyecto multidisciplinario y transdisciplinario es posible gracias a la estrecha colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Guadalajara. Un agradecimiento especial a nuestras coordinadoras por su impecable gestión, la doctora Miriam Carrillo Ruiz, coordinadora administrativa, y maestra Santa Isabel Camarillo Reyes, coordinadora académica. Ahora le pido a la doctora Rocío, por favor, nos apoye introduciendo brevemente el seminario. Si nos hace favor, doctora, muchas gracias y bienvenidos a todos. No le No se le escucha. escuchamos, doctora. Perdón, estaba apagado. Buenas tardes. Todo un honor compartir esta iniciativa con la Benemérita Autónoma de Puebla. Gracias al doctor José Luis y a su valioso equipo por tan importante colaboración, cuyo objetivo es prácticamente el de comprender y dominar las herramientas que la inteligencia artificial y el periodismo aumentado ofrecen al futuro de nuestra disciplina. No le tengamos miedo, vienen a apoyarnos, son herramientas que hay que aprovechar. Y para aquellos que buscan fortalecer su perfil profesional, les recordamos que se otorgará una constancia con valor curricular y además es requisito indispensable cumplir con una asistencia y participación del 80% en las 10 sesiones programadas. Ya saben que estas se llevarán a cabo de mayo a octubre todos los jueves a las 6 de la tarde. Pero para mayor información, favor de comunicarse con el doctor José Luis Estrada, quien abundará con la información. Su correo es el de jluis.estrada@correo.wap
academicos.mx o al de su servidora rocio.maciel@academicos.dg.mx. Pero bueno, sin mayor preámbulo, le pido al doctor José Luis Estrada nos apoye exponiendo los alcances del seminario. Bueno, pues me da mucho gusto recibirlos a todos. Todavía se están conectando algunos colegas y bienvenidos todos a este seminario de periodismo en la era posmediática e inteligencia artificial. La última encuesta nacional sobre usos y percepciones de la inteligencia artificial nos muestra que el 91% de los profesores está buscando cursos sobre inteligencia artificial y que cada 6 de 10 alumnos están utilizando ya inteligencia artificial para realizar sus tareas, para realizar investigaciones, para realizar trabajos que sin duda están influyendo en este entorno mediático y por supuesto en el desarrollo de proyectos de investigación. Por lo tanto, es muy importante abrir la discusión sobre el tema, conocer más sobre la inteligencia artificial generativa y por supuesto conocer esta discusión que se da entre los especialistas. El día de hoy vamos a tener a Rodolfo Guerrero, que nos va a hablar justamente de quién escribe la noticia, cómo el periodismo se vincula con este tema de la inteligencia artificial y cómo podemos, como estudiantes, como investigadores, aprender, comprender y sobre todo reflexionar en este entorno postmediático. Le voy a dar el uso de la voz, no sin antes agradecer a las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por supuesto a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sin duda, este nuevo enlace entre universidades va a permitir que podamos contar con profesores de la UDG y con profesores de la UAP. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Adelante, Ada, si nos presentas a nuestro ponente del día de hoy, a Rodolfo Guerrero, que ya está, por supuesto, aquí en la sala. Adelante. Bienvenido, Rodolfo Guerrero. Muchísimas gracias por ayudarnos, maestro, con esta sesión. El maestro Rodolfo Guerrero Martínez es CEO de Coffee Law SC y una de las voces más reconocidas del Legal Tech en México y España. Su trayectoria académica y profesional incluye la docencia en el Programa Superior de Derecho Digital de la Cámara de Comercio de Granada, además de ser representante en México para el desempeño y creación de formaciones especializadas. La membresía como socio de ENATIC, Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Digital, España. La titularidad en la Comisión de Legal Tech de INCAM Occidente, así como la instrucción universitaria en aspectos legales de criptomonedas, criptoactivos y finanzas tecnológicas en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Agradeciendo su colaboración en este seminario, me es grato presentar su ponencia titulada ¿Quién escribe la noticia? Desafíos legales de la inteligencia artificial generativa en las redacciones. Permitiéndome hacerles una introducción de lo que verán. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en las redes, en las redacciones, ha reabierto una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién escribe realmente la noticia? En un contexto donde los borradores pueden salir de un modelo y no solo del teclado del reportero, la autoría deja de ser evidente. Esta transformación no es solo tecnológica, sino también jurídica y ética para los medios. Obliga a representar qué significa firmar, editar y asumir la responsabilidad de un texto publicado. Al mismo tiempo, la incorporación de estas herramientas plantea desafíos legales que atraviesan el derecho de autor, la responsabilidad por contenidos dañinos y la transparencia frente a las audiencias. Cuando una nota se nutre de sistemas automáticos, se difuminan los límites entre asistente y autor. Esto abre dudas sobre quién responde ante un error, una difamación o una infracción de copyright. En este escenario, las redacciones se ven forzadas a diseñar nuevas reglas para convivir con inteligencia artificial sin renunciar a sus posibilidades periodísticas. Rodolfo, cedo la palabra para que nos apoyes ya con tu presentación y otra vez muchas gracias. Iniciamos.
Muchas Bienvenidos gracias. todos. Muchas gracias, son muy amables. Es para mí un verdadero placer estar con todos aquí en esta bondad de las tecnologías de la información y comunicación a propósito de esta sala de Zoom y colaborar, por supuesto, en esta relación virtuosa entre la Universidad Benemérita de Puebla y por otra parte con mi alma mater, la Universidad de Guadalajara. Desde luego agradezco a todas las autoridades involucradas, a mi querida Ada, recién tengo el gusto de saludar también al maestro José Luis y evidentemente a todas las maestras y destacados investigadores y periodistas que hacen posible que hoy estemos compartiendo algunas reflexiones con ustedes. Acto continuo, procedo a compartir una serie de planteamientos que van a propósito de este título que ya pueden ver en la pantalla. ¿Quién escribe precisamente un artículo, una investigación, una nota periodística? Y al respecto, bueno, esos desafíos jurídicos, esos desafíos legales que supone la IA generativa para toda esta nueva productividad. Me da entonces mucho gusto el que puedan interactuar a través de la caja de comentarios y ya evidentemente al final de la presentación, si existe alguna oportunidad de interactuar con sus micrófonos encendidos, bueno, me da mucho gusto. ¿Qué vamos a estar apuntalando en estos primeros momentos? Bien, enunciar categóricamente que el periodismo está en su momento de inflexión. Estamos inmersos en una disrupción sin lugar a duda, donde desde hace algunos años a la actualidad la IA generativa ha redefinido la autoridad y ha obligado además a que reevaluemos rutinas productivas que ya no hacen mucho sentido. Y también que a su vez nos formulemos una importante pregunta sobre la automatización. ¿Fortalece o debilita la función social del periodista? ¿Ustedes qué opinan? Me encantará leerlos en los comentarios. Analicemos algunos antecedentes, la gobernanza y además el futuro de la verdad y de la responsabilidad editorial. Desde esa interacción de los padres de inteligencia artificial, ya que muchos piensan que inteligencia artificial yace de GPT, como lo puedes ver en esta pequeña línea del tiempo en la pantalla, y no es así. Desde el propio Alan Turing, en el siglo pasado, particularmente en 1950, y bueno, con mucha más fuerza y rigor con las bases en las que OpenAI daba sus primeras aportaciones a este nuevo paradigma con GPT versión 1 y bueno, con una pregunta bastante importante sobre lo que hoy supone la productividad en cualquier escrito digital o de una manera híbrida, por así decirlo, en donde hay una suerte de presentación en papel y por supuesto en su versión electrónica. ¿Quién es el autor? Bueno, eso es bien interesante y más adelante lo vamos a tratar con mayor rigor. Después, propiamente, la aparición de los modelos más avanzados de GPT en ese momento, por supuesto. Y ya en el 2023 es cuando muchas organizaciones de Naciones Unidas, concretamente también la UNESCO, estarían dando a conocer sus guías sobre el uso ético de la IA. Evidentemente, esto se tornaría entre los años 2021 y 2022 y en el 2023, a su vez, hayan desplegados diversos por parte de organizaciones no gubernamentales y de algunos países sobre, bueno, qué lineamientos vamos a proponer para contener todo esto que aparentemente se nos está saliendo del control. Bueno, también es una clara señal de que el cambio suele asustar porque carecemos del contexto completo. Y bueno, evidentemente en este hilo narrativo tenemos que hacer precisión de una nueva figura que es la gobernanza. La gobernanza en este estricto sentido al trabajo editorial. Y que sea, obviamente, siempre un trabajo editorial responsable y que el futuro nos encamine a una suerte, aunque parezca bastante idealista el comentario, de verdadero y, por supuesto, reitero en este concepto, en esta palabra, responsable. Habiendo dicho lo anterior, tenemos que hacer mención de algunos antecedentes y a su vez unas diferenciaciones fundamentales en torno a la IA tradicional y a la IA generativa. ¿Por qué? Porque como ustedes pudieron apreciar en la línea del tiempo antes compartida, se da desde el siglo pasado.
Y entonces ahí ya suponía automatización de procesos, moderación de comentarios, personalización de distribución de noticias, especialmente con la aparición de los primeros modelos de OpenAI y algunas otras cosas aportadas por Microsoft, por IBM, entre algunos otros colosos de Silicon Valley. Sin embargo, la IA generativa es algo distinto. ¿Por qué? Porque ya hacía una revalorización sobre las rutinas productivas, el cómo se genera un escrito con mayor rigor y con algunas cuantas instrucciones de por medio, lo cual a su vez abre un importante paradigma metodológico que, bueno, se ha tardado en reconocer tanto la parte gubernamental como la parte académica, y a su vez marcos legales que hacen una redefinición sobre, bueno, lo que hace el académico, lo que hace el burócrata y lo que hace el empresariado. Esto, sin lugar a duda, tiene una connotación de salto cuántico, que obliga a las redacciones a decir, bueno, es que esto de nada más trabajar entre lo que es el periódico en su versión ya en nuestro blog, como lo ha hecho el grupo Reforma, como lo está haciendo desde hace algún tiempo a la fecha la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, bastante visionarios desde mi punto de vista, El Informador, El Occidental y algunos otros periódicos que, bueno, pues han tenido que transitar a esta transformación inteligente. Bueno, también suponen nuevos lineamientos y directrices y códigos de conducta para quienes son parte de esta nueva estructura, y que para quienes piensen que todo lo que se genera por parte de una herramienta es pues algo diabólico, me parecería que habría que documentarnos un poquito más de lo que supone estos pilares que, bueno, soportan un nuevo marco de operación. ¿Correcto? Pero solamente estoy hablando de antecedentes. Vengo en son de paz, querido auditorio digital. Permítanme precisarles algo muy valioso a propósito del mes y el año que están viendo en estos momentos en pantalla. Noviembre del año 2022. El punto de quiebre sin ningún tipo de exageración, donde reconocemos, por un lado, tensiones jurídicas, por otro, responsabilidades editoriales y por otra parte, además, la data y la tecnología. Por ejemplo, en cuanto a tensiones jurídicas se refiere, tenemos el uso de voces, imágenes, cosas que, por cierto, todavía no están resueltas al 100% en el ecosistema jurídico mexicano, puesto que hay mucho desconocimiento y muy probablemente el Estado mexicano no quiere regular de forma apropiada la IA generativa con un enfoque flexible. Tiene otras prioridades. ¿Cuáles serán? Ustedes pueden reflexionar conmigo en este momento en la sala virtual. Mientras tanto, la responsabilidad editorial, ¿cómo se va a desempeñar? Bueno, precisamente en entender lo que está en juego, datos sensibles, datos biométricos, propiamente los derechos de autor en esta extensión donde converjo con muchas cosas que son intangibles. Evidentemente estoy hablando de mi imagen y estoy hablando de mi voz. Y bueno, ¿qué es lo que hago al respecto de todo esto? Es cuando empieza muchos en diferentes mercados a decir, bueno, GPT hizo una expansión de lo que solamente era pues el presagio de una historia que no tiene fin alguno en cuanto a su evolución, que es una expansión, o algunos podrán ser un poco más exagerados en la terminología, una epidemia de modelos de lenguaje grande. Porque pues una cosa es hablar del mercado de Silicon Valley y otra muy diferente es hablar del mercado chino. Pero bueno, hoy por hoy tenemos una vasta cantidad de herramientas que muchos pues dirían, bueno, pues esto me sorprende, yo pensaba que solamente había unas cuantas IAs a propósito de GPT, pero pues te equivocas, mi querido amigo, detrás de la pantalla, porque existen más de, por lo menos un ranking completo de 50 herramientas de las más utilizadas y potentes en la actualidad en el mercado de redacción, creación de contenido digital y de análisis de información. Pero bueno, esto lo que pone en relieve al respecto del noviembre del 2022, bueno, sin ninguna exageración, es magnificar
lo que es la explosión tecnológica que da un vacío regulatorio que al día de hoy ni los tribunales ni los legisladores están pudiendo llenar satisfactoriamente. La rapidez de la adopción ha superado en muchos casos la capacidad de reflexión ética de las empresas informativas. Pregúntense si hoy realmente muchos medios están haciendo las cosas bien. Bueno, pienso que algunos lo están haciendo de la manera que pueden, porque todo cambia de un momento a otro, ¿correcto? Bien, a partir entonces de esto es que digo, pues el contexto de América Latina y el Caribe, cómo se está magnificando, ¿no? Por una parte diríamos, en la redacción parece muy interesante el ecosistema que se está gestando en diferentes países como la Argentina, como Colombia, como Chile, pero hay una brecha. Hay una brecha digital. Mientras hoy ustedes y yo estamos hablando de IA generativa, más adelante de lo que es la IA angética, pues hay quienes pueden decir, bueno, maestro, pero pues, muchas personas al día de hoy, por sorprendente que pueda llegarse a escuchar esto, pues no tienen electricidad, no tienen servicios básicos. Bueno, eso es una realidad, una triste y muy agridulce realidad, pero eso no va a detener a que la industria siga produciendo y siga generando asimetrías, ¿correcto? Y bueno, mayormente los que están aquí reunidos en estas jornadas entiendo que estamos en una especie de ombligo en donde no formamos parte de unas carencias exageradas en esta estructura estatal ni tampoco de los grandes privilegios, pero somos los que le damos forma y fuerza a una nación mayormente. ¿Y de qué forma entonces puedo utilizar correctamente estas herramientas? Y bueno, tal vez en algunas ocasiones o en varias tenga que empezar a mudar y empezar a aceptar que no voy a poder garantizar mi privacidad y mi seguridad si no pago una de estas herramientas. Bien interesante, más de alguno diría, pues es aterrador, ¿no? Oye, pues casi es terrorismo, dirían algunos, de forma también, diría muy exagerada. Tengo que pagar por este tipo de cuestiones. Miren, la verdad es que es un poquito más complejo que eso y vale la pena poner todas las cosas sobre la mesa de diálogo. Estamos hablando del cubo negro al lienzo abierto. Las cosas no son tampoco vamos a decir, controversiales ni desfavorables, ni tampoco son color de rosa. Hay un punto medio y para eso hay que desmitificar el impacto operativo de la inteligencia artificial y para pasar del pánico superficial a lo que realmente significa una ventaja estratégica. Fíjense bien, ¿cuáles son los elementos que conforman el ruido? Que la IA está causando desempleo, ¿verdad? Eso se nos dice muchísimo. Que la IA, bueno, con más usuarios es la más profunda, o es solo una caja de chat, o solo sirve para generar texto e imágenes, como recién veíamos a propósito de definir la IA generativa, o construir herramientas que requieren programadores. Pero, a ver, ¿cuál es la realidad operativa? Que hay una exposición observada versus la teórica, que hay una brecha de profundidad cognitiva. Eso es totalmente cierto, porque como no tengo todo el contexto y hay mucha caja de ruido, pues no sé por dónde comenzar. Y hay algo muy nuevo en este 2025-2026, que es Vibe Analytics o Vibe Coding, junto con los KPIs dinámicos. Aunada una escalera de autonomía de agentes, no es un chatbot, sino una cadena de procesos que prácticamente te hacen que puedas delegar algo que normalmente yo le daría a un colega humano a lo que es una máquina. Y bueno, esta tendencia, como te decía recién, Vibe Coding, que es lo más nuevo y que ha sido propuesto, por cierto, recientemente por Andrés Kasparati, particularmente a principios del año pasado. Él fue cofundador de OpenAI y además exdirector de IA en Tesla.
Sí, la empresa, una de las tantas que tiene Elon Musk. Y bien, es la tendencia de que una persona sin saber programar pueda generar tanto dashboards interactivos como artefactos y una suerte de un sistema de automatización que pueda servir desde para un pequeño negocio hasta para empresas de gran nivel. De manera que la clave de todo esto que les estoy contando, de lo que están viendo en pantalla, es el lenguaje natural. ¿Cómo comunicas las cosas? Bueno, ustedes como periodistas lo saben muy bien. Si yo tengo muy bien organizado lo que voy a explicar, lo que voy a argumentar, pues por ende también lo puedo escribir, lo puedo compartir a alguien más y se genera una apropiación de conocimiento. Si yo tengo bien asimilado el rol, el juego que tiene el lenguaje natural, evidentemente podés sacarle provecho a las herramientas de IA generativa. El lenguaje natural ha reemplazado a la sintaxis como la barrera principal para el poder operativo. Y esto es bien importante. Hay un espejismo del apocalipsis laboral, una capacidad teórica versus un uso real. Fíjense, esto es de marzo del 2026. Son datos del índice económico de Anthropic. ¿Cuál es el mito? Que la IA automatizará profesiones enteras de la noche a la mañana. Bueno, ¿cuál es la realidad? No hay evidencia de un aumento sistemático en el desempleo para los trabajadores altamente expuestos. La implementación real avanza mucho más lento que la viabilidad tecnológica. Y bueno, es parte de lo que te estaba diciendo con América Latina, ¿de acuerdo? A ver, muchas personas pueden decir, pues sí, yo he escuchado eso de la IA, pero lo único que he usado realmente para, como si fuera un buscador, una suerte de Google o Microsoft, más específicamente en un buscador como Edge, Firefox, Opera o el que tú quieras enunciarme, lo hago para buscar algo que tengo inquietud y se acabó. Y ese es GPT. No, espérame. Pues no podemos estar así de reduccionistas, pero entonces, pues sí es un mito que el día de mañana vas a ser reemplazado por un robot, pero cuidado, que no se tome a la ligera el hecho de sí asumir nuevas habilidades como lo acabamos de expresar. Todo está la capacidad teórica, ¿correcto? Pero también la parte manual y aquello que realmente no va a poder sustituir la máquina al 100%. Obviamente, dentro de las cosas que más se hicieron mención en este reporte es que el área jurídica, por ejemplo, por mencionar también el grueso de las ciencias sociales y humanidades, es muy complejo que un modelo de lenguaje grande nos vaya a quitar el radar, porque, a ver, aquí no es que la IA sepa todo. Realmente toma todo el universo de datos de lo que se produce. Y eso es lo que hay que cuidar. Por eso siempre se hace hincapié de la generación de pensamiento crítico. Pregunta rápida. ¿Cómo generamos pensamiento crítico? Pues leyendo, comentando, redactando, viendo diferentes fuentes y preguntándonos constantemente si eso es real, de cuándo fue, quién lo redactó, dónde se publicó, cuál es la contraargumentación, cuáles son las posturas, cuáles son las variables. Pero si no se hace todo eso, estamos hacia un camino, pues del terror, un camino que no es esperanzador. Y finalmente, estamos ante un cuello de botella generacional. A propósito de lo que se está viviendo en México y en otras latitudes, el desempleo masivo no existe, pero la puerta de entrada sí está cerrándose. Entonces hay un desempleo general estable sin impacto sistemático detectado. Hay una contratación joven que va desde los 22 a 25 años, es decir, menos del 14%, y las empresas no están despidiendo de forma masiva, pero están ralentizando significativamente la contratación de perfiles junior. Es decir, el día de hoy yo estoy estudiando periodismo, yo estoy estudiando derecho, yo estoy estudiando contabilidad, medicina, etcétera. Pero resulta que alguien en un consultorio, en un despacho, en una empresa, en una oficina universitaria o de gobierno, pues ya no le es tan práctico recibir personas que pues tienen que pasar por una curva de aprendizaje para ser funcionales. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque pues tienes que empezar para pues adquirir habilidades. No es que ya sepa hacer todo en el primer día, pero yo a lo mejor digo, pues no me es tan funcional ya eso.
porque ya tengo agentes, tengo 2 expertos, no necesito más. Los demás son robots, producto de lo que tenemos de modelos de lenguaje grande comprados en el despacho. Alarma, ¿qué tiene que hacerse entonces desde la parte universitaria? Pues le tienes que decir a los chicos, es que basta de las fobias tecnológicas infundadas. Si no aprendes esto, ya no eres competitivo como junior y no vas a tener cabida en la parte laboral inicial. Entonces, el impacto real no es la destrucción del empleo, sino la fricción en la entrada de talento nuevo para tareas de bajo nivel cognitivo. ¿Se fijan? Es algo realmente impactante. Bien, una vez que tenemos eso sobre la mesa, permítame recapitular y poner foco sobre ese dilema jurídico entre estas 2 cosas que estamos viendo sobre la mesa. La IA tradicional, analítica predictiva, y la IA generativa, creativa y narrativa, porque esto va a ser un pilar muy valioso en nuestra conversación. Por un lado, versamos sobre una naturaleza técnica, análisis de datos existentes, una clasificación, una predicción, pero por otro lado, una IA generativa de crear contenido novedoso, usando modelos probabilísticos. ¡Probabilísticos! Hay quienes incluso en las conversaciones con mayor rigor matemático han puesto en relieve el determinismo, pero conforme a un universo de datos y a la construcción de un modelo. ¿Se fijan que entonces es muy apasionante esto y no se trata de que es blanco o negro? Después hablamos de una protección jurídica, en donde hay un enfoque de herramientas de autor. Derechos de autor limitados o con una variable en donde se te invita, por ejemplo, ya en la parte de IA generativa, de saber las letras pequeñas, el valor de las letras pequeñas. Porque, por ejemplo, tú podrías reconocer en algunas herramientas que te dicen, oye, puedes poner tu imagen y la colocas y como resultado se genera un avatar producto de tu imagen. Y entonces la herramienta en sus términos de uso te dicen que tú vas a ser autor de esa nueva obra, aunque realmente lo hizo el aplicativo de cierta empresa, y además puedes sacarle provecho de, pues económico de esa venta que se haga pues de esa imagen o de ese video que tú hayas hecho con el uso de una herramienta. Pero aquí entonces se da a veces una incógnita sobre la autoría porque no se leen los términos de uso de un aplicativo, solamente utilizamos las cosas. Yo siempre pregunto, cuando tú generas un perfil, a ver, de red social, ¿sí lees los términos y condiciones o no los lees? Seamos honestos. No, pues es que no lo leo. De GPT, ¿lo has leído? No, no lo he leído. De Gemini tampoco lo he leído. De Anthropic tampoco lo he leído. Pues mucho gusto. Pues entonces, ¿cómo vamos a tratar con todo el rigor que se merece la parte de la autoría? A propósito de este tema tan importante, en México, en 2025, se trató el amparo directo 6/2025 para justamente poner en realce esos vacíos que tiene hasta el día de hoy el Estado mexicano y que en lugar de haberse tratado en una conversación de alto nivel, porque llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dar su rechazo ante la instancia que había dicho que como no estaba denominada la inteligencia artificial, pues no cabía seguir en esa conversación. ¿Cómo? Si quien promovió el amparo y llegó a la Suprema Corte había puesto todos los elementos para que el ministro, la ministra, pudiera discernir y pudiera interpretar lo que es propiamente su labor, y generar un debate de altura. México desaprovechó una oportunidad. Yo siempre recomiendo que hagan lectura de ese amparo, más allá de si eres o no eres abogado. Hay un nivel de intervención humana y esto ya te interesa a ti, periodista, amigos todos, porque aquí estamos hablando de que la IA tradicional, por un lado, supone un nivel alto de intervención humana. Defines el modelo, limpias datos, usas el resultado, pero en la IA generativa es distinto. Hay una variable sobre el prompting simple a una co-creación profunda, sobre la responsabilidad que se desplaza. Oye, pero tú hiciste la nota, ¿no? Sí, yo la hice. Ok, ¿y qué promo utilizaste para que te diera tus fuentes y después hicieras una serie de correlaciones de datos y todo lo
todo lo que posteriormente tú das a conocer en una publicación. No, bueno, pues es que yo supongo que todas las fuentes que me dio son auténticas. No, 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 no. ¿Las revisaste? ¿Le pediste un listado al modelo de lenguaje grande o no lo hiciste? No, no lo hice. Ah. Ahí está el gran problema. Por mencionarles una situación bastante común que se vive también por parte de los abogados, por parte de los contadores, por parte de los médicos y de muchos profesionistas que he tratado en los últimos meses en formaciones de esta naturaleza, en charlas con estas características. Incluso si uno es bastante detallista en cómo te da las respuestas el modelo, ustedes van a poder ver en las respuestas del propio GPT, Grok, o también en Perplexity, que a mí me gusta utilizar mucho la aplicación de Perplexity, la recomiendo ampliamente porque sí te recapitula todas las fuentes y si te vas sobre el modelo de pago, no, es una maravilla la investigación profunda. Hay muchos en el gremio académico que ya están poniendo en realce el valor que tiene Perplexity siempre y cuando hagas un buen prompteo y además verificación de datos, porque la herramienta y el uso de los modelos que hace esta herramienta china es maravilloso. Pero, ¿y cuál es el impacto legal en el periodismo? Por un lado, tradicionalmente era automatizar datos, que tampoco era malo, ¿verdad? Hacías investigaciones realmente de nivel, pero ya con la IA generativa creas narrativas, creas storytellings más elaborados, investigación asistida y síntesis, que están de acuerdo conmigo que sí te demorabas algunos días. Y hoy por hoy puedes utilizar Notebook LM de Google y puedes poner varios archivos en Excel, por ejemplo. Puedes poner varios reportes y hacer un storytelling de algo que te hubiera demorado porque pues no eres muy amigo a veces de los números, ¿correcto? Y así cambia todo. Y dices, bueno, qué increíble cuando entonces hacemos una construcción de hacer las cosas distinta. La responsabilidad final siempre será humana, aunque algunos se quieran engañar y no adquirir la responsabilidad que les corresponde. ¿Cuáles son los conceptos clave de estos modelos? Hay una subcategoría de IA especializada, entonces, a través de cómo nosotros nos damos a entender como seres humanos, se potencializa esa rapidez, esa naturalidad y esas respuestas en tiempo real, y hay diferentes modelos actuales en redacción, más allá de GPT, que hoy por hoy ha llegado al modelo 5.5 y sobre todo si tienes la versión de paga. El modelo 4 ya se quedó un poquito atrás, en Gemini ya llegamos al 3.1 y en el caso de nuestro amigo Mark Zuckerberg, nuestro amigo, ¿no? Algunos coloquialmente dirían nuestro tío, ¿no? Bueno, más allá de los modelos de llama, tiene otros modelos y adquisiciones Mark Zuckerberg, como es el caso de Manus, que recientemente ha entrado en toda una controversia en donde China dice, no, nosotros rechazamos lo que hizo Mark Zuckerberg con la adquisición de esta empresa. Bueno, a ver qué va a pasar, ¿eh? Pero hay un riesgo legal que surge cuando reproducen contenido protegido sin autorización. Y ese es el punto focal en donde queremos decir, bueno, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda el deber ser de todo esto? ¿Correcto? Y aquí está todo un esquema para darte a conocer de una manera más o menos, bueno, sintetizada lo que está en juego. Una coherencia gramatical que no es una verdad factual, donde tenemos contenido generado. Hay una revisión, hay una coherencia gramatical. Y nos preguntamos, ¿hay veracidad confirmada? ¿De qué año es? ¿Es de este 2026? Si es real, no es real, ¿cuáles son tus fuentes? Bueno, ya las validamos. Después, segunda pregunta, ¿fuentes y citas reales? No. Ah, caray, riesgo de fabricación legal y también de dónde se obtuvo la información editorialmente hablando. Hay riesgo de invenciones de fuentes. Ejemplos también documentados son en Colombia recientemente, en jurisprudencia, también en México, recientemente un juez que copió y pegó cuestiones de GPT, etcétera. Riesgos también de fabricaciones editoriales legales dan por ende diferentes situaciones en donde la validación individual rigurosa pues no es negociable, es de imperiosa necesidad. Hay una verificación triple en donde tenemos la aprobación del ente editorial, tenemos a la persona encargada de área y tenemos a quien realiza el trabajo o ese grupo de personas que hacen un trabajo. Y si todo se hizo acorde a un ecosistema
que básicamente es un diagrama de flujo, lo que les estoy mostrando con sus variables correspondientes, se procede a publicar si todo se hizo bien. El periodismo exige siempre una triple verificación. Hay quienes podrán decir, bueno, maestro, yo me iría hasta por 4 o 5 diferentes escaños. Bueno, eso es decisión de cada quien, pero lo que estamos dando a conocer en este diagrama de flujo es que evitemos alucinaciones, imprecisiones, errores y fabricaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona a partir de esto que es una triple responsabilidad desde el punto de vista de la máquina? ¿Cómo funciona este término raro tal vez para muchos de los que están conmigo, que es RAC? ¿Por qué la transparencia es tan importante en esto que estamos hablando? Porque nosotros podemos personalizar la IA conforme a nuestro know-how, es decir, saber hacer algo. Ustedes saben hacer redacciones, saben hacer investigaciones, saben hacer correlaciones de datos. Bueno, entonces voy a generar un universo específico que me permita hacer un cuaderno especializado en Google, que me permita hacer una gema en Gemini, que me permita hacer un GPT en OpenAI o que me permita hacer un proyecto a través de Claude de Anthropic. Si el tiempo me lo permite, podemos hacer nada más unos breves flasheos sobre lo que estoy diciendo de esa manera de ejemplo. Hay conflictos jurídicos, desde luego, porque pues de dónde obtienes la información, se han generado preocupaciones también sobre la sostenibilidad mediática y sobre respetar obras que pues dónde la conseguiste, no, pues es que sabes que hay personas que fotocopiaron libros y los subieron, ¿no? O adquieren los libros legítimamente y luego dicen ya es para todos. En fin, son cuestiones también que van más allá de lo que tú y yo podamos hacer a título personal, pero que igualmente tenemos que conocer. La transparencia implica informar a la audiencia cuándo y cómo se utiliza la IA. De hecho, como comentario rápido, me parece muy relevante. El día de ayer culminé una formación para el Poder Judicial de Guanajuato y les decía, es que a ver, si yo voy a generar una redacción de inteligencia artificial para una sentencia, yo le voy a decir a la persona que este criterio se hizo con un rigor de el juez ponente o el magistrado ponente y el secretario tal, en donde se utilizaron estos modelos, menciono cuáles, Grok, Gemini, GPT, de la siguiente forma. Y entonces yo no estoy engañando a nadie, porque hay un rigor nuevo, metodológico y transparente que tengo que hacer con el lector, que tengo que hacer con el justiciable, según sea el caso. ¿Qué les parece? O sea, a mí me parece impresionante. Y luego pasa la gran pregunta que es, ¿quién es el autor, maestro? Porque yo me adelanté tal vez un poco sobre, bueno, ¿quién es el generador de algo? Si yo utilicé una herramienta y realmente en teoría la herramienta es la que es la autora, ¿no? Pero bueno, hay un gran vacío, que es la ley, el marco jurídico mexicano no tiene en cuenta la IA en términos amplios y tampoco considera una herramienta de esta naturaleza como autora y tampoco considera variables, como podría ser la creatividad de las máquinas, podría ser una dualidad entre una persona como tú y como yo, que utiliza un modelo de lenguaje grande y produce un documento, una imagen o un video, y entonces se dice que la persona va a ser la que aproveche la economía de ese producto, de ese resultado. Y por otra parte, la herramienta o la empresa que es titular de dicha herramienta es la que será la autora de ese documento, de esa imagen o de ese video. No se ha puesto esto en el debate de una manera mucho más delineada, de una manera más precisa. ¿Qué te parece? Importantísimo, claro. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? No lo sé. Pero tal parecería que pronto tendremos que llegar a ese punto porque es insostenible no ponerlo con todo el rigor que se merece. Estoy con mi cronómetro en mano, así que no teman, queridos organizadores, cumplo con los tiempos asignados. Bien, estamos con la intervención humana y los niveles de autoría. Esto también es fundamental en nuestra conversación. ¿De quién redacta la noticia? Oye, pues lo hizo Anthropic. Pues caray, ¿cómo? No. Ahora van a saber cómo está el trasfondo, pero antes te quiero decir cuáles son los niveles de autoría, porque esto te interesa, sí o sí. Hay un nivel en donde se da la idea y las fuentes. A ver, todos estamos teniendo ideas en este momento.
Oye, a propósito de lo que comentó el ponente de hoy, me dio una idea de lo que significa generar nuevas figuras y que puedan servir para una ley. Ah, perfecto, ya tengo mi primera idea. Y luego, ¿cuáles serían las fuentes? Bueno, tal vez poder investigar rápidamente con un GPT, que es normalmente una recomendación que yo suelo hacer, cuáles son las iniciativas de ley que se han trabajado en los últimos 2, 3 años en materia de inteligencia artificial en México. Bueno, a lo mejor ya ahí tengo mi primer nivel. Segundo, hay una síntesis y una maquetación. Una maquetación asistida y un resumen de dichos textos. Después hay un nivel 3, la edición profunda, un uso extensivo de la IA y una validación humana en donde digo, a ver, esto sí tiene coherencia, esto sí respeta cómo se hacen incluso las propias citaciones, Chicago, IPA, de fuentes que yo sé que existen porque yo primero me preocupo y me ocupo de tener un universo de datos para que las cosas resulten bien. Y lo cual me conduce a un nivel cuarto, generación automática, donde se da una mínima intervención. Pero ¿por qué se dio todo esto? Porque comencé a establecer muy bien mis bases. ¿Se dan cuenta? No es magia todo esto si yo no lo hago mágico. Me explico. Si yo no manejo un rigor metodológico principal, no esperemos que la IA sea experta en periodismo, en derecho, contabilidad, medicina o cualquier otra profesión que ustedes me digan. Y hay una firma de autoría mixta, en donde cada pieza debe de reflejar fielmente la participación humana y de la máquina. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso. Pero bueno, les voy a hacer un pequeño flasheo porque voy contra reloj y me parece que es muy importante mencionarles algo, mostrarles algo en tiempo real, adicional a la presentación que he hecho para ustedes. Fíjense que, por ejemplo, miren, aquí tengo uno de mis modelos que utilizo de Anthropic. Este se llama Claude. Y en Claude normalmente las personas nada más abren una conversación, ¿correcto? Pero yo siempre invito a que pues conozcas los proyectos, abres un proyecto y acto continuo, por ejemplo, aquí tengo una metodología para el uso de la IA en el ámbito judicial y tú le pones un nombre, tú le pones una descripción, le pones un sistema de instrucciones, como lo están viendo aquí, ¿verdad? Y le pones un universo de datos. Si yo hago todo bien, como resultado, yo puedo crear varias cosas, como por ejemplo, puedo crear esto que les voy a mostrar a continuación, que es un dashboard interactivo. ¿Qué es eso, maestro, de dashboard? Pues es un portal web donde yo le puedo poner botoncitos y puedo hacer variables y no se vuelve un texto plano y lineal. Y entonces ya digo, ah, mira, esto trata de cómo se aplica la inteligencia artificial en el cálculo de garantías en México. Ah, qué interesante. Y se hace una lectura del caso que promovió esto en un principio, cuáles son las bases jurídicas rectoras para su uso ético y de lo que significa cada una de las etapas sobre esta nueva metodología que permita que el juzgador haga un correcto uso de la inteligencia artificial y no perjudique a los justiciables. Qué interesante, ¿no? No solamente es, no, pues qué bonita es la inteligencia artificial. Y bueno, pues ¿qué sigue, no? A mí me gusta darles el plus, permítanme tantito, ¿no? Y, pues, ¿de qué se trata todo esto? No nada más hablarlo. Y ya un poquito de emoción es necesario. La referencia académica, bueno, llevaría para muchos la autoría romántica, pero la academia examina si el periodismo se basa en una noción de autoría romántica humana, cuestionando cómo este concepto choca con la realidad de los modelos de lenguaje grande que simplemente predicen contenido, al decir de Kasoma o Marek en el 2022. Yo diría que si un modelo de lenguaje grande produce un texto idéntico a una noticia previa, la noción de creación se desvanece. Y es que tiene que tener ese rigor y esas bases y ese toque que hace posible que pues se respeten las líneas editoriales, se respete incluso la libertad que haces para quienes publican en tu portal de noticias. Y bueno, el copyright y el entretenimiento en los modelos también es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en este escenario.
Hay un raspado que se hace sin licencia muchas de las ocasiones. Seguro estoy, escuchaste, por ejemplo, el año pasado, que muchos medios internacionales muy importantes, por ejemplo, el New York Times, decía, oye, pues yo estoy muy molesto, pero ¿por qué estás tan molesto? Porque están tomando mi información y están entrenando con esto a un modelo de inteligencia artificial. ¿Quién les dio la autorización? Bueno, en la medida que la información esté pública, yo puedo hacer las cosas. En la medida de que no, bueno, ahí sí estoy infringiendo derechos de autor. Y entonces vamos a una pregunta mucho más grande, que es, ¿de qué forma los países realmente se están preocupando y ocupando de todo lo que está en juego a nivel económico, político y también, por supuesto, tecnológico? Hay una infracción de derechos, hay una amenaza a la sostenibilidad. Estoy a unos minutos de concluir. Y una referencia al respecto de esto que estamos viendo en la pantalla puede verse a través del caso de Thomson Reuters versus Ross Intelligence, donde, por cierto, el tribunal rechazó la defensa del uso justo. Seguramente has escuchado esta figura, el fair use, cuando se usó material con derechos de autor para crear un producto competidor. En la actualidad realmente ya no necesitan muchos de estos dos modelos porque ya hicieron todo, ¿no? Y dices, ay, pues qué bonito, ya empezaron un nuevo fenómeno, que eso me lleva prácticamente a mis puntos finales. Hay un riesgo de la vampirización de contenidos, ¿no? Muchos de ustedes dirán, ah, caray, pues esto ya se convirtió en algo muy interesante, ¿no? Una ruptura del flujo de tráfico donde pues se expresa en un esquema sencillo, hay un usuario, hay un chatbot, por ejemplo, hay un sitio web del medio y hay una pérdida masiva de visibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente se dan intereses a partir de lo que Google considera como parte de las tendencias o lo que es más benéfico para cierta o cual país en cuestión de su política de contenidos. Y eso también podría ser un agravante bastante importante a la libertad de expresión. Hay impacto económico y de marca, hay una pérdida masiva de ingresos publicitarios también, eso es bien interesante. La estructura de cómo hacen los medios, pues esa transición del modelo de negocio, porque pues el periodismo es un negocio, pero es un negocio entonces que tiene que tener pilares bastante buenos sobre lo que estamos hablando de contenidos con IA generativa, por ejemplo. Y finalmente hay medios bloqueando rastreadores, bots, porque hoy por hoy hay muchos bots, no solamente en redes sociales digitales, sino también de los que están interactuando en páginas y pues dices, a ver, espérame, pues aquí tú me estás llenando en una página con personas que pues, no tienen un perfil verdadero, o sea, es algo ficticio con una imagen generada en Nano Banana usando Gemini. Y espérame, hay un dilema entre la protección de propiedad intelectual y una visibilidad futura. Aquí hay un claro comentario respecto a la dependencia tecnológica que crece mientras el valor de la marca informativa se está diluyendo. Es algo que los grandes colosos no han podido solucionar al 100%, llámese CNN, Bloomberg, The Guardian, The New York Times, y obviamente aquí en México también se tendrá que traer esta conversación en mayor o menor medida y por eso hago tanto hincapié en una regulación flexible. ¿De acuerdo? Voy a una propuesta, ya para ir cerrando. Una propuesta de valor sobre acuerdos de licenciamiento. Seguramente han escuchado esto desde hace tiempo. Hay un nuevo modelo que fue empujado a través de estos dos casos que ven en Estados Unidos sobre pagos millonarios, ingresos adicionales multianuales, una participación de derechos conexos. Oye, pues yo te doy el acceso a estas noticias siempre y cuando hagas mención de la fuente de origen, la atribución y los enlaces, y un acuerdo que consolide ese nuevo modelo de negocio y que proporcione ingresos adicionales y que incluya una participación, como le he dicho recién, de derechos conexos. Una propuesta, pues, bastante interesante para que no nos ahoguemos sobre algo que, pues, no hace mucho sentido. Casos de estudio, hay algunos que puedo compartirles rápidamente, por ejemplo el de Sports Illustrated y los autores falsos en 2023. Se dio el caso donde había descubrimientos de artículos de autores inexistentes, biografías falsas, incluso, por decirles a lo más, libros que empezaron a tener unas ventas asombrosas en Amazon y el autor pues era realmente
pues un modelo de lenguaje grande. Claro, había una persona detrás, pero el libro se hizo muy rápido. Yo no estoy aquí para pues hablar con ustedes a profundidad de los nuevos modelos de negocio, pero editorialmente hablando, pero hay quienes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo puedo generar un libro relativamente rápido de temas, vamos a decir, didácticos, por ponerles una connotación, y después ponerlo en Amazon. Incluso si yo lo hiciera con un rigor más académico, podría asignarle pues sus debidos derechos en inautor, después ponerlo en una oportunidad de Amazon en Kindle, que ya tengo un ISBN en México, pero ahí estamos cambiando las cosas, porque aquí estamos diciendo casos de lo que no debe de ser, crear todo sobre bases, vamos a decir, de fantasía, a lo que es la invitación a un rigor científico y académico, que son dos cosas totalmente distintas. Quiero hacer un pronunciamiento bastante categórico al respecto. Bien, pues el tiempo nos ha consumido como siempre, es un gran verdugo. Qué malo es, señor tiempo, pero bueno, yo lo que sí te puedo decir al final de este camino es sobre algunas reflexiones que nos deja este tema, que no son menores, sobre la opacidad de datos, el conflicto legal de raíz, sobre el entrenamiento del contenido y que éste haya sido consensuado, haya sido licenciado, haya sido a través de lo que es el reconocimiento del Open Data, ¿verdad? Datos abiertos, a propósito de esto, México ha ido, híjole, dejando en la calle de la amargura, si se me permite la expresión coloquial, lo que la transparencia y la rendición de cuentas se merece, ¿no? Hablando de un rigor de periodismo sobre líneas de gobierno, líneas de política, economía y demás. Porque ustedes saben muy bien que tras la desaparición del INAI no es lo mismo hablar de datos abiertos. Y finalmente, en estas reflexiones, lo más importante será sí o sí el juicio crítico. ¿Cómo funciona todo esto más allá del mero concepto, la connotación de inteligencia artificial o big data? Porque realmente es entender cuáles son los pilares que comienzan a partir de dónde se originó la información, cómo la produciste, la curaste y finalmente con ella empezaste a hacer toda una razón nueva para que tu oficina, que ya estaba quedándose en la bancarrota, volviera a tener sentido y se levantara como el ave fénix. Eso es lo que yo te estoy diciendo a propósito de la responsabilidad humana y más categóricamente de un nuevo periodismo híbrido que considero ya se abrió hace algunos años en nuestro país. Pues yo te agradezco mucho el haberme escuchado. Realmente hay muchas cosas por comentar, pero mientras tanto te regalo una pequeña reflexión. El futuro de cualquier actividad, en este caso particular como lo es el periodismo, no se escribe solo con algoritmos, por más novedoso que esto pueda parecer para algunos en esta etapa de agentes y otras situaciones. Se construye con principios. La IA es el pincel, es el nuevo pincel, pero el periodista sigue siendo el artista. Así es, tú, mi querido y mi querida integrante de este auditorio digital, son realmente los artistas de esta conversación y es muy importante que lo tengas en cuenta porque, bueno, es cuando descubres que no estaba todo tan mal y que hay luz al final del camino, ¿correcto? Yo agradezco mucho a los participantes a la mesa directiva que hace posible todo esto y bueno, quedo infinitamente agradecido por la cordial invitación y a la orden para pues algunas preguntas que se puedan formular, ya sea a través del chat o si se da oportunidad por parte de los organizadores, pues que se abra alguno que otro micrófono. Gracias. Bueno, si nos apoya el maestro Martín, por favor, con la moderación de las preguntas. Si es que hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano. No sé si haya una manera de levantar la mano, pero bueno, ¿nos apoyas? Muchas gracias. De verdad, excelente me parece a mí la ponencia del maestro Rodolfo Guerrero Martínez. Debería ser más bien una ponencia magistral, lo digo sin temor a duda. Ha sido verdaderamente pues muy completa
Y por supuesto, genera muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, que justo pienso, ese es el deber de la academia, generar preguntas, generar cuestionamientos. Creo que fue muy amplio, particularmente, me atrevo a decir, su enfoque sobre los derechos de autor, sobre cómo eso modifica también las percepciones de las audiencias y del periodismo en sí a partir de la generación de contenidos. Me parece que es una cosa que hay que, un asunto que es vital para el periodismo. Se ve que es además un experto no solamente en el aparato teórico, sino práctico de la inteligencia artificial, un asunto de vanguardia, porque hay que decirlo también, él lo tocó de manera muy respetuosa y de manera muy sutil, muy elegante, pero también me atrevo a decirlo yo, y esto lo digo yo, ha habido mucha ignorancia en la intelectualidad y particularmente en la academia sobre los riesgos de la inteligencia artificial, que los hay, y sobre los supuestos, como si se tratara de magia negra, cuando nos dedicamos en realidad al asunto de la razón y la ciencia. Me parece a mí, para dejar ahorita, hay muchísimos comentarios, me parece, que voy a permitirme leer, pero el asunto por el que comenzó, que es me parece los principales, o diría yo, querido maestro, ya digo querido porque la verdad es que ha sido magistral su ponencia, el asunto de la absorción de datos y su posibilidad, que toca muy bien Shoshana Zuboff en el capitalismo de vigilancia, y el asunto de también la pérdida de la verdad y la democracia, que con un autor polémico, pero al fin y al cabo leído, Byung-Chul Han, en Infocracia. Me parece que ha sido un punto nodal en lo que usted ha tratado, maestro. Le agradezco mucho. Ha sido muy alentador que desde la academia se haga una apología de la humanidad, una apología de la intelectualidad y una apología de la dirección humana sobre nuestras tecnologías, porque al final la inteligencia artificial es un modelo de lenguaje, usted lo reiteró varias ocasiones, y tiene que ser utilizado como una herramienta que facilite el conocimiento, no la que le tengamos miedo necesariamente. Habrá transformaciones como toda revolución, pero ahí me voy a callar ya porque estoy muy emocionado y voy a dar, si usted me lo permite, maestro, y los asistentes, lectura a los comentarios que me parecen muy importantes e interesantes. De Oscar Maestro, Larcón dice: considero que la velocidad con la que se vive actualmente es un factor clave. Se cree que mientras más se profundiza, más interacción habrá. Sin embargo, leer un libro como Guerra y Paz parecía ya no tener cabida en el siglo XXI. El clickbait es veloz y eficaz para atrapar consumidores, más no lectores. ¿Qué buscan los medios consumidores o lectores? Le dejo ahí esa primera pregunta, maestro. Voy a continuar con las aportaciones de nuestra audiencia para que usted le dé respuesta al final a todas estas inquietudes o planteamientos. Liv GG dice: conforme vamos avanzando en conocimiento y experiencias, también evolucionan nuestras herramientas y sencillamente la IA es una de ellas. No viene a reemplazar la sensibilidad, el criterio ni la ética humana. Viene a potenciar nuestra capacidad de investigar, analizar y comunicar a las nuevas generaciones y tiempos futuros. El verdadero valor seguirá estando en quien sabe hacer las preguntas correctas, contrastar la información y darle un sentido humano a las historias. Más que tenerle miedo a la IA, debemos aprender a entenderla y usarla con responsabilidad, porque el futuro del periodismo está siendo manejado como la combinación inteligente de ambos. Leilani Rodríguez dice: pienso que para saber usar la IA hay que saber cómo ser inteligentes de cómo usarla. Ray Zubiri, querido periodista poblano y un gran maestro también, dice: estaría bien nos hablara un poco más despacio, por favor, que fue una solicitud que hicieron algunos usuarios, querido maestro, ir un poco más pausado. Sabíamos que nos quería dar un caudal de conocimientos, pero esa fue una petición. Tal vez tengamos que dar una sesión extra, yo diría, con el maestro, porque fue en realidad muy interesante. En el campo laboral, dice Jaime Carrera, me ha tocado jóvenes de 22 a 23, de 22 a 23 años, perdón, muy talentosos para el manejo de la IA en productos de video, diseño, etcétera. Pero cuando pides realizar una nota, etcétera, no tienen el criterio ni la idea por dónde comenzar. Traen por su edad, y como les llegó la IA, ya prompts y agilidad para hacer materiales con IA. Pero es cierto, no saben cómo armar los mismos materiales de cero. Nuestra anfitriona Ada Perdomo dice: lo que nos enseña de ella es a saber pedir. Muy bueno, dice Carmen Inés Vega González, dice: efectivamente,
Perplexity es una buena IA porque la versión gratuita te da buena facilidad de uso y si tú lo prompteas bien, te da las referencias precisas con base a lo que solicitas. Ada Perdomo vuelve a la carga y dice, no podemos obtener algo que no sabemos pedir. Eso pasa hasta en la vida. Dice Ramsés Barrios, concuerdo con tu argumento, le dice al maestro. Nosotros tenemos ciertas ventajas frente a la IA que nos hacen mejores que la IA, pues estas son el pensamiento crítico. Nuestra forma de expresarnos, la crítica y diferentes capacidades que los seres humanos que hemos desarrollado. Es bueno utilizar la IA como herramienta de apoyo, porque si la usas siempre y para hacer todo, estamos cayendo en un dilema moral, ya que lo que nosotros llegamos a presentar realmente no es de nosotros, lo hizo la IA. Entonces mi pregunta es, si la IA hace todo, ¿nosotros qué hacemos aquí? Le pregunta a usted, maestro. El maestro Gerardo Vargas Serdio dice, lamentablemente el uso de los prompts en las IA es muy básico, cuando hay diferentes formas y maneras de potencializar los resultados, lo cual puede ser visto desde el periodismo hasta la educación. Marisela dice, la IA debe ser algo que nos permita un beneficio, pero sin dejar de esforzarse, ponernos límites. José Luis Estrada, nuestro doctor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y anfitrión también de este evento, dicen, me piden que explique a detalle esta imagen. Se refería a una que presentó usted al filo de las 6:40, 6:38, maestro. Ya será difícil recuperarlo, pero ahí queda la pregunta por si usted quisiera hacer alguna aportación después de otra manera. Dice Ramsés Barrios, sí, por eso la IA es buena utilizarla con sabiduría y siempre como una herramienta, no como un sustituto de nuestro pensamiento. Nos estamos volviendo más flojos, ya que la IA todo lo que le pidas te lo hace, claramente, siempre y cuando lo sepas decir, aclara. Óscar Alarcón dice, Julio Hernández, el astillero, usa IA en su redacción. Lo que me parece muy importante es que todas las notas que publica con ayuda de la IA están declaradas al final de la nota. Lo que usted también tocó, maestro, digamos, dejarle claro a la audiencia cómo fue realizado el contenido. Dice, Susana López Hernández dice, no veo el diagrama. Usted dice, bueno, es una cosa ahí, ya que pasó, dice, cambió de diapositiva. Ada Perdomo, nuestra anfitriona, dice, me acuerdo que en la secu los profes me prohibían entregar mis trabajos hechos en la CUPO en la prepa con info de Wikipedia. O sea, varios nos prohibían el uso de Internet cuando mudamos digamos, de las plataformas tangibles a la plataforma virtual. Dice el maestro Gerardo Vargas Serdio, lamentablemente las alucinaciones es algo muy recurrente en todas las IA. Por lo tanto, dentro del periodismo y la educación es algo que puede llegar a presentar con frecuencia. Susana López Hernández le felicita, maestro, dice, excelente análisis. También el doctor José Luis Estrada dice, excelente explicación, por favor, ir más despacio, pide también. Ray Subiri, nuestro colega periodista poblano, dice, excelente ponencia. Ramsés Barrios dice, sí. Mariana Sosa dice, el uso de la inteligencia artificial se ha vuelto muy común, especialmente para quienes apenas comienzan a redactar notas o contenidos informativos, ya que muchas veces recurrimos a estas plataformas como una guía. Sin embargo, en ocasiones no verificamos la información que proporciona y solo copiamos el contenido sin aportar nuestros propios conocimientos o ideas, provocando nuestra originalidad, dice, sabiendo que cada persona tiene un estilo propio, especialmente cuando se trata de medios oficiales, donde es fundamental utilizar fuentes confiables y corroborar la información antes de publicarla. Ada Perdomo vuelve a comentar, dice, además, si se pone a revisar las fuentes de lo que crea la IA, usualmente son fuentes desactualizadas. A veces te pone datos presentes, cosas del 2017 o así. Sonny Durán Márquez dice, bueno, está muy bien, están ahí dialogando sobre el audio y otros temas. Dice Mónica Franco, también nuestra colega periodista, muy combativa, y le mandamos un saludo. Dice, la IA es una gran herramienta de análisis y edición en los trabajos periodísticos, pero el responsable éticamente es el autor. Ramsés Barrios dice, ese es el tema, ¿hasta dónde éticamente es correcto utilizar la IA para un trabajo periodístico o una nota periodística? Le preguntan, maestro. Vuelve Mónica Franco, nuestra colega, que trabaja muy bien los temas de feminismo regionales y de pueblos en la región atlicense de Puebla, dice, la ética es personal y subjetiva. Lo que sucede ahora con la IA es similar al tradicional copia y pega de boletines. Hay quienes preguntan a la IA y copian y pega. Eso no es ética, dice. Bueno, eso es ética, bueno. Dice Ramsés Barrios, sí, claro, entiendo tu punto. La ética siempre tiene un componente personal, dice Ramsés, pero no creo que solo subjetiva, especialmente cuando afecta a otros lectores, clientes, estudiantes, etc. El copia y pega de boletines ya era cuestionable si se presentaba como contenido propio sin decirlo. Ahora con la IA pasa algo parecido
pero amplificado, pero no solo estás copiando, estás usando un sistema. Y hay todavía después de esto, querido maestro Guerrero, 32 comentarios que usted puede leer ahí en nuestro chat y que nos va a ser imposible darles todos. Veo también a la colega Gloria Mejía ahí. Disculpe que solamente mencione a los colegas poblanos y no a los de Guadalajara, que también están aquí acompañándonos. Ya les tocará a ustedes la venganza, pero queremos escucharle, maestro. Están todos los mensajes ahí. Si usted también pudiera dar lectura al chat en algo que le considere a usted importante responder, lo escuchamos porque también ya estamos muy cerca del cierre, si es tan amable. Sí, muchas gracias, don Martín, muy amable a todos. La verdad es Maestro, que parece que no se le escucha. sí, ya se me escucha bien. Ya, ¿Se me maestro. escucha bien? Sí, Perfecto. Sí, don Martín, le agradezco mucho sus generosas palabras y a todos los asistentes. Pues sí, suelo ser como Flash en el sentido de tratar varios temas en poco tiempo porque no me gusta ser deudor académico, pero entiendo que pues sí hay que saber de alguna manera asimilar toda esta ola de información, ¿correcto? Bien, voy a permitirme nada más en hacer unas 4 diferentes compartimentaciones que estimo podrán dar respuesta a toda esa serie de comentarios y de preguntas que ha hecho mención. Miren, en principio me voy a basar en este pequeño esquema que traigo sobre este ecosistema y este nuevo ecosistema y sobre la frontera predictiva. Tenemos 3 cosas muy poderosas en la pantalla. Una red social que es la más usada por chicos y no tan chicos, que es TikTok, Google, Discover y el periodismo robótico o el periodismo robot, que es ahí donde tenemos que hacer muchos lineamientos, o bueno, no muchos lineamientos, bueno, tenemos que hacer mucha reflexión para construir una buena estructura operacional y que no perdamos ese rigor crítico, académico y científico, ¿correcto? Y a partir de eso, yo no le veo mayor controversia al uso de estas herramientas, en la medida de que las bases estén sólidas y a cada uno de nosotros nos queda claro que pues no nos debemos de engañar, sabemos lo que debemos hacer. Y si no, bueno, pues eso más bien es porque pues, son los que van iniciando, los juniors, y para eso están ustedes. Por ejemplo, en TikTok está el fin del grafo social. El algoritmo predice el interés puro analizando el tiempo y la visualización que mayormente llega a ser de 40 segundos, 30 segundos. Si no enganchas a una persona en ese límite de tiempo, adiós a tu negocio, adiós a tu medio, porque la gente dice, zap, 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 es así como funciona el teléfono celular. Después, Google Discover en el dominio del feed predictivo, el contenido push, ahora controla el 67,51% del tráfico de las noticias. Y bueno, pues o eres muy habilidoso para el storytelling y los títulos llamativos sin caer a, como dicen, el clickbait, ¿no? La mentira, para dar a conocer un nuevo fenómeno de interés, ya sea local, estatal o nacional. Y el periodismo robot es interesantísimo, porque muchos pensarían, bueno, se trata de pedirle muchas cosas a Gemini, Anthropic o a GPT, copio y pego, se acabó la historia. No, 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 no. No, no, no. Discúlpeme, no seamos, y esto va un comentario a quien le quede, como dicen, el anillo, que se lo coloque en el dedo, de ser cavernícolas digitales. No, 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 no nos engañemos, ¿no? Porque no, la automatización total a escala de este periodismo robot al que me estoy refiriendo va a algo mucho más elaborado. Recuerden que yo les comenté de la nueva tendencia que va para todos los profesionistas, no solamente para periodistas, abogados, contadores y médicos, para todos. Es byte coding, el fin de la barrera de la sintaxis, que permite a periodistas e investigadores construir herramientas sin saber programar. Fíjense, el idioma español es el nuevo lenguaje de programación más demandado. Como sabemos, la mayoría de los sistemas se generan a partir de los participantes norteamericanos, que son
los sajones y decimos, bueno, espérame tantito, ya el español ya agarró un protagonismo importante, sí, también el chino mandarín. Crea un mapa de calor de estos resultados electorales y nosotros generamos aplicaciones. Y hay tres pilares que me gusta compartir a propósito de esta mención, donde estamos innovando sin tener necesariamente un programador a nuestro lado, porque estoy seguro que muchos cuando querían generar su página web tenían muchos encuentros acalorados, por no decir que pasaban de tono, con el programador o el técnico que decía, no, es que esto cuesta 10,000, esto cuesta 20,000, ponle otros 5,000, dices, no, pues no soy alcancía, ¿verdad? Algunos dirían, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Dirían, no soy el Banco del Bienestar, bueno, pues cada quien con esas formas, pero en todo caso el byte coding va sobre el cambio de paradigma, el poder para la redacción, los periodistas ya no dependen de un equipo de ingenieros para crear prototipos o herramientas interactivas de noticias, entonces, espérame, no se trata de copiar y pegar, ¿verdad? Y además va sobre el enfoque en el por qué permitir gastar calorías mentales en preguntas metodológicas y analíticas en lugar de recordar la sintaxis. Bien interesante esta nueva metodología, esta nueva visión, porque va acompañada en un principio con idear y crear. Una vez que tengo en cuenta eso, que es una básica para todos los que estamos aquí en estas jornadas, va hacia el byte coding. Maravilloso. Y ojo, no estoy idealizando las cosas. Bueno, pues ya finalmente lo que, con permiso de los anfitriones en esta sala virtual, me voy a permitir poner en relieve es una suerte de grupo de WhatsApp que generamos para compartir mayoritariamente notas de derecho y tecnologías. Tome el screenshot, foto con su celular, escaneen el código QR en pantalla. Es básicamente para que normalmente cada 2 días reciban muchos documentos en un grupo donde no hay mensajes de buenos días ni de piolines, de buenos días o buenas noches. Nada más hay compartimentación de documentos y enlaces. Y es una comunidad que se propicia por esta sociedad civil que represento, que es Cofilo, ¿correcto? Nos encantará recibirles, ya los estarán aprobando porque cuidan mucho aquí los compañeros a que no se suba alguna persona que no sea humano, que sea un bot, ¿no? O que sean de esos que mandan mensajes de criptomonedas, cosas muy raras, en verdad. Bueno, para que tengan toda la confianza en ese sentido. Y bueno, aquí también les dejo las controversiales redes sociales de su servidor y los correos electrónicos para que quien esté interesado en pues comentarme, mandarme un mensaje y todo, pues yo encantadísimo. Mientras tanto, nuevamente agradezco a los organizadores, les doy mi más gran enhorabuena por estas jornadas y estoy seguro que se está impulsando en todo este movimiento construir un pensamiento crítico que es muy importante. Muchas Gracias. gracias, maestro Rodolfo Guerrero Martínez. La verdad es que ha sido, en Gracias, Rodo. verdad, muy ilustradora. Su exposición nos deja, yo insisto, mucho aliento, también muchas dudas que son naturales en digamos, en esta inmersión en una tecnología que está cambiando, no, digamos, modelos de trabajo, sino modelos humanos de interacción y por tanto la humanidad. Y la verdad es que le agradecemos mucho, mucho, pues todo esto que nos ha dado. Creo que el tiempo nos quedó corto, pero voy a darle la palabra a mi compañera Ada Perdomo. En verdad, por lo pronto, personalmente, le agradezco mucho porque nos ha arrojado muchas luces y también empezar en muchas sombras, querido maestro. Ya le digo querido, porque ya lo tomé como mi tutor, aunque usted no lo crea, dirían los de nuestra época. Muchas gracias, maestro. Adelante, Ada. Gracias, Rodo. Te agradecemos de verdad muchísimo por esta ponencia. Es súper, súper ilustrativa. Nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que no me dejarán mentir mis colegas que están aquí con nosotros. De verdad ha sido una luz en el camino porque pues todos hemos tenido esta confusión sobre cómo utilizar la IA, la ética, obviamente hasta qué punto se rompe la barrera de pues las cosas que generamos nosotros versus lo que generamos con IA, ¿no? Y que si eso es de nuestra autoría o no,
porque realmente la creatividad de quienes, como dije en un comentario, en algunas ocasiones no saber pedir, no saber preguntar, obviamente nos lleva a no tener lo que queremos. Y si lo sabemos, la idea es nuestra, ¿no? Bueno, quiero cerrar con eso y agradezco mucho a, obviamente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a nuestra directora de la Facultad de Comunicación, por darnos este espacio, y a los organizadores, la doctora Maciel del CUSEA y el doctor José Luis Estrada de Comunicación. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su respaldo, y gracias a ti, Rodo, por darnos tu tiempo y tu conocimiento. Todos estamos agradecidos y esperamos verlos en la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser también una sesión muy interesante sobre higiene online. Permítanme, les confirmo, se llama Higiene Digital. Es una cajita de herramientas para combatir el robo mediático, por Edmundo Velázquez, que es director de... ¿Me ayudas, Martín? Sí, del portal Central Puebla. Es un periodista que aunque es joven, que tiene muchísima experiencia en la cobertura de temas escabrosos que tienen que ver con la nota roja, pero que además es convocado porque forma parte de los pocos periodistas que han, digamos, sido llamados por los sistemas de seguridad nacional para ser capacitados en el seguimiento justo de seguridad pública a través pues de la digitalidad. Y nos hemos tomado, pues digamos, le hemos pedido que nos apoye con ese tema, que también es importante por los asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, o la inseguridad pública, mejor diríamos, en nuestro país. Queremos agradecer también, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara, que ha sido en verdad muy, pues muy generosa con los poblanos, muy generosa con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En verdad, una institución que está abiertísima siempre a la colaboración y que nos está aportando muchísimo a los poblanos. Ellos ya llevan en la Universidad de Guadalajara bastante tiempo explorando estos temas. Para nosotros, que estamos apenas incursionando, es muy importante tener este apoyo. Por supuesto, también la anfitrionía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero un reconocimiento muy importante a nuestros colegas, a nuestros maestros, doctores, periodistas de Guadalajara, que ya nos llevan un trecho adelante y que nos han tomado de la mano, y les agradecemos también mucho que nos estén compartiendo lo que han estudiado, las neuronas que se han quemado en esto, y de verdad que les agradecemos mucho a los colegas de Guadalajara que estén pues participando en esto, también a la gente de la UAP, a nuestros poblanos y gente de Guadalajara y de todas otras partes. Estoy muy emocionado, discúlpenme, ahí me voy a quedar. Gracias. Por cierto, recuerden que tiene valor curricular y que pueden conseguir su diplomado si tienen el 80% de asistencia. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, queridos colegas. Gracias, maestro Rodolfo. Un placer. Bye. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas Saludos noches. de Remáscara. Gracias, Remáscara. Muchas gracias Saludos. para todos. Buenas noches. Gracias.